Hoy me encuentro con un personaje más, presidente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta, vicepresidente nacional de la Cruz Roja. Doctor Eduardo Rosso, buenos días y gracias por aceptarnos en su casa. Buenos días, Leonel. Pues muy complacido de que estés aquí acompañándonos en nuestra casa. Pues Leonel, gracias por esa entrevista, sobre todo con el profesionalismo que siempre te ha acompañado que estás haciendo. Muchísimas gracias. ¿De dónde nace la idea de ser médico? Eso yo la tenía clara desde muy niño. Primero yo viví entre personal, en mi infancia prácticamente viví entre personal que tenía relación con la salud. Mi papá era químico farmacéutico, pero además como no había médico en el pueblo de Cumaral, y pues además era como el médico del pueblo, mientras llegó el primer médico, Fernando Suescún Caicedo. Sí, señor. Entonces yo me la pasaba con Fernando, inclusive allá en el puesto de salud, donde hoy día que el hospital de Cumaral era una casita y vecina, ahí nació que yo debía ser médico. Luego, cuando estaba ya en bachillerato, en esa época se veía anatomía y yo saqué 5 todos los meses y mi nota final fue 5 sobre 5 en anatomía, o sea que yo la tenía clarita. Luego, cuando yo me presenté a la universidad, la UIS, a los 3 primeros puestos de esos colegios, de los colegios en esa época, nos daba entrada gratuita, entrada directa sin presentar exámenes a la carrera que escogiéramos. Pues yo, por supuesto, yo les dije que medicina y ya tenía el cupo. Luego me presenté a la Nacional y al Rosario, en ambas pasé. Era la época estudiantil más revoltosa que se ha tenido. Tal vez más incluso que ahora. Sí, mucho más, claro. Eso hubo un movimiento estudiantil grandísimo, nacional, inmenso. Pero yo la tenía clara y estudié por eso en el Rosario. ¿Cuánto tiempo en el Seguro Social? ¿Qué marcó eso en la vida de Eduardo Rosso? Cuando yo terminé mi año rural en San José del Guaviare, que yo empecé en Granada, pero lamentablemente en Granada vi como corrupción en el hospital, no me gustó y pedí traslado. Y además había mucho muerto, porque Granada en esa época era muy violenta, muy violenta. Y para acabar de completar, yo recién casado, y me situaron en una habitación que quedaba al lado de la morgue, donde veía cadáveres cada rato llegando, no solamente por asesinatos, sino también porque en esa época hubo una epidemia de fiebre amarilla, en Vistahermosa, exacto, y eso llegaban por montones los muertos. Entonces me fui para San José del Guaviare, terminé mi rural, y estando terminando el rural allá en San José del Guaviare, que fue una época hermosa, San José no se hablaba de droga, de todas esas cosas malas que ahora se hablan del Guaviare. En esa época llegaban... ¿De qué vivía la gente en ese tiempo? Llegaban migrantes, eran puros migrantes que llegaban con su niñito, con unas ollitas. Inclusive yo llegué así también, a pesar de que vive rural. Yo eché unas ollas en un jeep que me vendió mi papá y me fui con mi mujer a hacer mi rural allá, con las ollas ahí por fuera, y por una trocha, porque no había camino a San José del Guaviare. Pero cuando estaba terminando, llegaron unos amigos de Villavicencio en esa época y me dijeron: Eduardo, vamos a abrir medicina familiar, ¿por qué no te vas a hacer médico familiar? Y ahí nació mi vida en el Seguro Social. ¿De dónde nace la vena por el trabajo social de la Cruz Roja? Lo que pasa, Leonel, es que mi familia, sobre todo por el lado de los Briceño, mi mamá era una líder social y muy social. Ella, antes de fallecer, preparó cientos de mujeres a enseñarles la buena cocina y ella les enseñaba gratuitamente. Y esa vena sin costo es la alguno. que lo terminó. Y esa vena, pues yo la tuve de familia, pero no solamente con la Cruz Roja, porque entonces ya una vez que empecé a trabajar en el Seguro Social, pues yo tenía mis ratos libres y me metí a bombero. Empezó por Como jefe médico de bomberos estaba Alfonso Ortiz Bautista, de comandante en esa época de bomberos, todavía no se había vuelto político. Yo fui su primer jefe de sanidad, pero me llamaron Fernando Suescún Caicedo, que era miembro de la junta directiva de la Cruz Roja. Un día me llamó y me dijo: Eduardo, me nombraron gobernador y yo quiero que tú me reemplaces en la junta directiva que tengo que dejar de la Cruz Roja. Yo le acepté, Teddy también aceptó que era el presidente y ahí empezó mi vida
como directivo en la Cruz Roja. Pero yo antes, quiero aclarar, antes de esa etapa, en mis épocas de estudiante, yo fui voluntario socorrista de la Cruz Roja y estuve viajando, precisamente nosotros estuvimos en el terremoto de 1970 en Vallasolano, allá como 2 semanas trabajando por la comunidad en unas vacaciones que tuvimos. También hicimos un viaje por Puerto Asís y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Llegamos a la Sierra Nevada. Una de las muchachas indígenas había acabado de tener un bebé y estaba sangrando muchísimo. Y claro, nos llamaron a nosotros los voluntarios de la Cruz Roja porque llevábamos nuestros primeros auxilios, ya éramos estudiantes de medicina. Claro. Y entonces, viendo eso, yo metí la mano intravaginal y escarbé por ahí, saqué un poco de cosas, pues hice la primera revisión uterina. Le habían quedado restos de placentarios a la persona, después lo supe, y eso nos salvó porque nos dieron la alimentación todo el tiempo y nos tuvieron como reyes. Ah, bueno. ¿Qué le queda? Durante 10 días. ¿Qué le queda a Eduardo Rosso? ¿Qué le quedó de ese tiempo que alcanzó a compartir con Teddy Turbaón? Ah, con Teddy. Muchísimas enseñanzas. Valga la aclaración, Teddy Turbaón fue el anterior presidente. Fue el presidente fundador de la Cruz ayudó Roja. a fundar la Cruz Roja, o fue el promotor prácticamente Sí. de la Cruz Roja aquí en el Meta y por qué no en los Llanos Orientales. Fue un ciudadano polaco-alemán. Él fue soldado activo de la Segunda Guerra Mundial. Con Teddy, respecto a tu pregunta, es muchas las enseñanzas que nos dejó como trabajo activo humanitario, y fue mi gran profesor y fui su gran apoyo también en la junta directiva, por eso después tuve el honor de reemplazarlo hasta la época. En esa vida como voluntario, ¿cuál ha sido de pronto la mejor experiencia? ¿Y cuál ha sido, Eduardo, la experiencia más dura? Bueno, tal vez de las mejores experiencias que yo he tenido es poder ayudado a liberar más de 20 personas, que eran como 20 o 30 personas. Eso fue por allá en el 2003, un secuestro que hicieron las AUC a unas personas, no los querían entregar, y querían inclusive hasta matar, y logramos convencerlos de que nos lo entregaran a la Cruz Roja y fuimos y lo recibimos. Eso fue una alegría grande. Lo mismo la liberación de unos policías aquí en Buenavista que los habían retenido. Los que tenían en la escuela. Sí, unos que retuvieron ahí, los tenían en la escuela, nosotros fuimos y los liberamos, los llevamos en nuestro bus. Lo más triste de pronto en la Cruz Roja que yo vi fue lamentablemente una muchacha joven guerrillera que por la vía Casillas parece no iban a colocar algún artefacto explosivo debajo de un puente. Sí, iban a volar un puente y lamentablemente a la china se le estalló antes de llegar al puente. Entonces nos llamaron de la guerrilla para que los auxiliáramos, porque ellos ni siquiera sabían, había quedado había uno muerto, ella estaba muy herida, pero estaba eviscerada, completamente eviscerada, con todo, o sea, todo, para que se entienda, todos los intestinos por fuera. Vimos que no había mucho que hacer, pues transportarla lo más posible, empezamos a bajarla lo que quedaba bien alto. Era como 1 hora y media, 2 horas antes de llegar a la carretera. ¿Estaba ella consciente? Estaba consciente y en el transporte pues falleció, obviamente, pero me dolió mucho porque era muy joven. Yo decía, pero por Dios, esta guerra cómo está destruyendo a estas personas tan jóvenes y sobre todo de morir de una manera tan dolorosa y tan triste. ¿Vale la pena uno tomar ese tipo de riesgos? La mayor satisfacción que tiene el ser humano es el servicio. La sensación de haber servido es algo, eso no tiene precio. Claro que de todas maneras nosotros como Cruz Roja, si alguien de los actores de un lado o del otro dicen que no, no vamos. Malgeniado. Controla, sí, soy malgeniado, pero me controlo mucho y además soy como un incendio. Prendo fuerte y apago. Pero para aprender tienen que hacerme muchas cosas. Tiene que ser muy delicado. Sí, tiene que ser muy delicado. Tiene que ser que llegue un hijo suyo y coja unos cassettes donde usted tiene música clásica y se los regrabe y le grabe música moderna en esos cassettes.
Bueno, sí, esa vez me puse muy bravo. Yo no sé quién le dijeron de eso, pero yo he sido un amante de la música y en esa época pues yo tenía unos cassettes preciosos y mis hijos empezaron a escondidas míos a regrabarlos seguramente con la música de ellos. Y puse una música que yo oía que era preciosa y la quería oír en el cassette y cuando oigo semejantes truenos y vainas y entonces los llamé y les dije, depredadores de la Depredadores música. del arte. Me acuerdo mucho, les dije, ustedes son unos depredadores del arte musical, ¿cómo me van a dañar esto que son unas joyas musicales? No sean tan depredadores. No, ¿Qué le saca la piedra realmente? Bueno, a mí la incomprensión me da mucho mal genio cuando las personas no analizan antes de hablar y entonces lo pueden a uno o a las personas las pueden lesionar y a mí eso me pone mal genio. Yo tengo una anécdota que siempre les digo. Uno puede decirle a una persona que usted es un tal por cual lo peor, nombrarlo, pero como se lo diga, le da un beso y se lo agradece o le pega un tiro. ¿De dónde nace la idea suya de traer la única facultad de medicina que hoy tiene el departamento del Meta, que es en la Universidad Cooperativa? Pues voy a decir la verdad, aunque de pronto eso no es tan prosopopéyico, y ahí es donde está la grandeza de mi esposa. Un día estábamos en mi casa en el Caudal, creo que fue como a finales de 89, 90, estábamos tomándonos unos whisky Rafael Mojica García, el que fundó la Universidad del Meta. Estábamos hablando, cuando en la sala se paró Tere al frente que nos estaba sirviendo mi esposa, y nos dice, oiga, ¿y ustedes por qué no fundan una facultad de medicina? Usted tiene la universidad, usted es médico y yo sé que tiene la capacidad, organicen una facultad de medicina. Y nos quedamos mirando con el Rafael y dijimos, ¿sabe que sí? Vamos a trabajarlo. Y me acuerdo que firmamos en una servilleta una especie de acuerdo. Un compromiso. Rascaditos. Sí. Y empezamos a trabajar. Él ponía la plata y yo ponía el trabajo. Viajamos a Cuba, a Estados Unidos, visitamos 10 facultades de medicina allá en Cuba, en Estados Unidos, y trabajamos hasta que sacamos adelante la facultad en la Unimeta. La presentamos a los médicos aquí, obviamente había unos enemigos, otros amigos, entusiastas amigos. No hablo de los que fueron enemigos, pero sí nos hicieron una guerra terrible. El médico Mario Gutiérrez nos acusó y siempre fue el enemigo público número 1. Pero un día Rafael Mojica me llamó y me dijo, Eduardo, hemos resuelto que queda suspendido indefinidamente el inicio de la Facultad de Medicina, teniendo ya el permiso en esa época era del ICFES. ¿Qué siente uno de...? No, pues yo ya me había retirado del Seguro Social, está dedicado a eso. Rafael me había nombrado decano, alcancé a asistir a un primer... Entonces yo quedé, como dicen, colgado de la brocha. Entonces, ¿cómo termina salvándola? Un día me llama el doctor César Pérez García, nos pusimos una cita, me dijo, ¿usted tiene, verdad, ya un proyecto? Le dije, sí, mira, aquí está, lo revisó, me dijo, ay, qué bueno, reúnase con tal doctor que yo le he dicho que queremos medicina. Fue un amigo que después fue gran amigo mío, falleció ya lamentablemente, Omar Vargas, y se vio que esa era la facultad, y nos dio carta blanca, o me dio carta blanca el doctor César Pérez, y ahí abrimos la Facultad de Medicina. Pues sí, hubo mucho problema y hubo problemas y todo eso. Un paisano mío, médico, se me atravesó terriblemente, convenció al gobernador de la época de que no dejaran entrar más a los estudiantes de medicina. Estaba de gerente del hospital el paisano mío. Bueno, me sacaron los estudiantes y ahí mismo la acusación ante el ministerio, ¿no? De que no teníamos dónde hacer prácticas. Pues me llamó Jesse Campo Montoya, el gerente de la clínica Meta. Le dije, no, que me sacaron los estudiantes del hospital departamental. Me dijo, usted es un bobo, aquí tiene su clínica Meta. Métalos todos los que quiera aquí, esta es su clínica, Eduardo. Por cierto, me salvó. Por cierto que usted había trabajado muchos años, también tuvo No, yo trabajé 20 años también, esa fue mi segunda casa de salud. La primera fue el Seguro Social y mi segunda fue la clínica Meta. Yo salí de la Facultad de Medicina. ¿Qué le falta por hacer, Eduardo? Escribir. Pues llegó la hora ya de escribir, ya cuando uno manualmente empieza a fallar,
Entonces tiene que empezar a Hacer sus utilizar memorias. el intelecto y no solamente las memorias, sino las memorias. Usted sabe que mi hobby es la historia. Sí. Y pues hay muchas cosas que escribir, porque es que el problema es que si uno no deja escrito algo, se inventan la historia. A mí me duele profundamente que a personajes que han sido los padres de este Que han marcado la historia. que han sido los padres de este departamento, que han ayudado a forjar para bien o para mal este departamento, pues hay que hacerles el recorderis. ¿Por qué no existe aquí, por ejemplo, una calle con el nombre de Hernando Durán dos Años? No hay una calle, no hay un parque, no hay un busto, y fue el que fundó el departamento, fundó la Universidad de los Llanos. Aquí somos indolentes y me perdonan que lo Barremos diga, la memoria. desde las autoridades Sí. hasta el más infeliz. ¿Cómo quiere Eduardo Rosso ser recordado? Con cariño, como un hombre que algo hizo por este departamento y por Colombia. ¿Quién es Teresita en la vida de Eduardo Rosso? Mi esposa, mi compañera de toda la vida, 50 añitos vamos a cumplir de casados. Y eso que nos casamos a escondidas, ¿no? Porque ni la familia de ella me quería, pues a mí no me querían porque decía que yo era muy mujeriego y sinvergüenza. Y ha sido mi compañera toda la vida, no me equivoqué y seguramente ahí terminaremos nuestros días juntos. Un acierto. ¿Un acierto? De Eduardo Rosso. Mi matrimonio con Tere. Sí. Ella me sentó mucho, yo era loquito en muchos aspectos. Un error de Eduardo Rosso. Un error. De pronto uno debe recordar, vuelvo e insisto, a mí me preocupa mucho eso y de pronto uno no ha sido totalmente completo en ayudar a recordar a aquellas personas que nos han precedido. ¿Qué le dice Eduardo Rosso hoy a sus hermanos? Que gracias por estar con nosotros, con Angelita. Estamos Angelita y mi hermano Cecita Rosso, el abogado. Recientemente desapareció. Que recientemente desapareció un ángel. Sí. Era un ángel completo. Era, bueno, uno de los grandes errores, yo no soy tan ángel como mi hermana Clara Lucía Rosso, que es así, se quitaba la comida de la boca para dárselo a los demás. Ella viviera pendiente de los demás antes que uno. Ella era de pronto más social que yo, pero la vida se la llevó muy pronto, muy Sí. pronto. ¿Qué le dice Eduardo Rosso a sus hijos? ¿Qué le digo? Que sigan como lo han estado haciendo, responsables. Y gracias por haber permitido que nosotros los hayamos educado. ¿Qué le dice finalmente usted a Teresita? Que sé que es el nervio de la vida de Eduardo No, y Rosso. de la casa. Sí. Sí. Yo no puedo estar pendiente de la casa, ella es la que está pendiente de aquí, de la casa, y aterrizarme a veces en ciertas cosas también. Y gracias por todo el tiempo que me ha aguantado. Eduardo Rosso Briceño, muchísimas gracias por habernos permitido entrarnos al rancho. Leonel, gracias a ti, muchas gracias. Alejandro, gracias a ustedes por escuchar estas anécdotas y estas vivencias que seguramente traerán algunas cosas buenas para todos los que la hemos vivido y las han escuchado. Eduardo Rosso Briceño, un hombre de esos de los que vale la pena hablar. Con la cámara de Alejandro Acosta, yo soy Leonel Uriel Alzate y esto es Entérate Villavo.